Bueno, ¿cómo estás, Lore? ¿Bien? Muy bien, Perico, muy bien. ¿Vos? Bien, y con este día medio invernal, no sé. Yo por de pronto estoy con mi café, porque la otra vez nos hicieron la crítica de que era charla café y no teníamos café. Bueno, ahora tenemos el café, Tal cual, ahora es completa, sí. ahora es completo. Bueno, vamos entonces, vamos a darle la bienvenida a todos y a todas y a compartir con ustedes el cuadernillo teórico 3. Tema 3, proceso de electrocomprensión y producción en lengua castellana, ¿no? La carátula que ya es conocida por todos. Y entramos en el eje 2, ¿no? ¿Se acuerdan de esa división que habíamos hecho entre el eje 1 y el eje 2? Apropiación del conocimiento y luego la reformulación y elaboración de textos. El eje 1 con 2 temas y el eje 2 con 2 temas también. El tema 3, hay una coma entre T y más que no sé, que es un error Sí, tipográfico, por supuesto, tal cual. aborda los siguientes puntos. Lo importante del texto, ideas principales y secundarias, jerarquización de conceptos y palabras claves. Todo esto, Lore, ¿no es cierto?, en el marco de la comprensión del texto, por supuesto, pero en vistas a poder reformularlo y dar cuenta de ese texto que hemos entendido y elaborar un propio texto, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, tal como lo veíamos en el último presencial, se trata de poder leer comprensivamente un texto y después poder dar cuenta de lo que nosotros hemos entendido mediante la aplicación de alguna de las técnicas de estudio, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, del resumen y la síntesis sobre los que estuvimos hablando en esa clase, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, lo importante del texto, tal como lo vimos en el cuadernillo primero, un texto es una oración o un conjunto coherente de oraciones orales o escritas. La importancia de la cohesión, ¿verdad? Bueno, está formado por palabras, oraciones y párrafos que están conectados para producir un mensaje comprensible. Para llegar al contenido de dicho mensaje es necesario abordar su lectura a través de un doble proceso. Por un lado, la decodificación y reconocimiento de las palabras, y por otro lado, la construcción del significado del texto a través de conocimientos previos. ¿Cómo tendríamos que leer comprensivamente un texto? ¿No? ¿O qué implica? La lectura comprensiva de un texto es un proceso que comprende 3 etapas. Una prelectura, una lectura mecánica, general, global, para identificar las ideas más importantes. Comprende la lectura de los paratextos, el título, el subtítulo, algún paratexto icónico, por ejemplo, una fotografía, un epígrafe, una nota a pie de página, que anticipan el contenido del texto seguida de la lectura exploratoria del mismo. La segunda lectura es la segunda aproximación a este texto, consiste en una lectura por párrafos, la búsqueda en el diccionario de las palabras desconocidas, la identificación de las ideas principales y secundarias del texto, y aquí ya podemos subrayar las ideas más importantes, las palabras claves, realizar notas en los márgenes, así como titular cada uno de los párrafos que conforman el contenido, algo que hemos hecho en esa prueba de diagnóstico, por ejemplo. Y por último, una postlectura. Esta etapa corresponde a la reformulación de la información. Luego de las etapas de lectura mecánica y profunda, estamos en condiciones de extraer lo importante del texto, presentarlo empleando las llamadas técnicas de estudio, lo que vos anticipabas, Lore, que nos permite reformular la información dando cuenta de la comprensión de la misma por parte del lector. Un resumen, una síntesis, mapa conceptual, cuadro comparativo, entre otras técnicas, ¿no? Bien, con respecto a las ideas principales y secundarias, tenemos que leer comprensivamente un texto implica poder responder a la pregunta de qué trata ese texto, ¿no? Es decir, cuál es el tema que desarrolla el mismo. En dicho desarrollo,
el autor combina ideas principales y secundarias. Las ideas principales expresan la información básica sobre el tema en cuestión. Si las eliminamos, el texto pierde sentido, pues representan el contenido fundamental. Sabemos que alrededor de ellas giran las ideas secundarias. ¿Cómo Justamente, identificar? Sí, perdón, perdón. Lore, estaba pensando Sí. esto tan importante que estabas mencionando y cómo hay una estrategia. Justamente, si nosotros eliminamos las ideas principales, empieza a perder el sentido el texto, ¿no? A Tal veces, cual. porque según algunas, en el foro me comentaban algunos tutores que se les dificultaba a algunos descubrir cuáles eran las ideas principales respecto de las secundarias. A veces no tenían muy claro qué era lo principal y qué era lo accesorio, por así decirlo. Esto que nombras de si las eliminamos a esas ideas, empieza el texto a perder sentido. Eso me parece que es una muy buena estrategia como para darse cuenta dónde está lo fundamental, ¿no? Tal cual. Y es una de las estrategias que nosotros, ¿no es cierto?, podemos implementar a la hora de identificar estas ideas principales. Justamente de eso trata el siguiente subtítulo. ¿Cómo hacemos para identificar esas ideas principales? Decíamos que son la base del texto, a su alrededor se organiza el resto de las ideas. Si Claro. se eliminan, como bien lo explicabas vos, el texto pierde todo su sentido. Son ideas independientes, aunque se apoyen en las secundarias para complementarlas. Claro, claro. Por lo general aparecen al comienzo de cada párrafo los títulos subrayados y resaltados en negrita que encontramos en algunos textos pueden ayudar a descubrir las ideas principales. ¿Mm? Con Fíjate respecto, vos, sí. fíjate vos que justamente en este mismo texto, eh, acá donde dice las ideas principales expresan la información básica sobre el tema en cuestión, es una idea principal que está marcada en negrita, ¿no? Ideas principales, información básica sobre el tema en cuestión. Tal cual. Y a continuación tenemos ideas secundarias, ¿no? Manifiestan aspectos derivados de esa información principal, ¿no? También en destacado en negrita. Es decir, detallan, amplían, ejemplifican esa información principal. Aportan visiones, perspectivas, ejemplos, etcétera, para que se comprenda mejor el mensaje. ¿Mm? ¿Cómo identificamos las ideas secundarias? ¿Qué estrategias podemos tener en cuenta? Por una parte, se organizan en función a la idea principal, contribuyendo a que el mensaje cobre sentido. Explican esas ideas principales, es decir, las ideas secundarias expresan las características de aquellas para que el texto sea comprendido más fácilmente por el lector. Siempre están en relación con la información principal del texto, es decir, en consecuencia, aisladamente también perderían todo su sentido. Claro. Nos Muy queda, bien, muy bien. sí, Perfecto. Bueno, y entonces vendría ahora jerarquizar esos conceptos, o sea, la jerarquización de conceptos. Tal como lo hemos desarrollado anteriormente, en un texto podemos diferenciar ideas principales y secundarias. Del mismo modo, dentro de esas ideas es posible reconocer conceptos más generales y otros más específicos. Su distinción nos permitirá organizarlos en esquemas, cuadros, mapas conceptuales que son técnicas para reformular la información del texto, facilitando así el estudio del tema en cuestión. Es increíble cómo, por ejemplo, en un texto uno puede hablar de un concepto que nuclea o que incluye muchos otros. Creo que lo decíamos con respecto, haciendo una comparación, lo decíamos en el presencial pasado, por ejemplo, con términos, los hiperónimos, ¿no? Que son nociones mucho más amplias y que incluyen otras
específicas. Qué sé yo, cuando uno habla de fruta, por ejemplo, e incluye, ¿no?, en la noción de fruta, bueno, limón, naranja, manzana, banana, etcétera, etcétera. O yo digo colores, bueno, y el azul, verde, negro, blanco, verde, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a las palabras claves de un texto, tenemos que son vocablos que nos ayudan a comprender lo más importante del tema que éste desarrolla. ¿Cómo podemos reconocerlas por allí? ¿En qué circunstancias nosotros nos valemos de esas palabras claves? Por ejemplo, cuando necesitamos realizar una búsqueda en Google sobre algún tema en particular, ¿qué usamos para hacer esa búsqueda? O qué registramos por allí, ¿no es cierto?, en ese buscador para encontrar textos relacionados con ese eje o tema, una palabra clave. Son las palabras que podemos escribir para encontrar un texto que hable sobre determinado tema. Esos vocablos cumplen distintas funciones, a saber, permiten deducir el contenido del artículo, del texto con el que nos encontramos, sirven como guía para buscar más información sobre el tema sobre el que trata dicho texto, y en un libro, por ejemplo, pueden emplearse para diseñar el índice. Sirven como guía, ¿no es cierto?, para orientar también la lectura, esas palabras clave. A continuación, aquí tenemos justamente un texto a manera de ejemplo que habla sobre los orígenes de la Universidad Argentina, un texto que pertenece al Manual de Introducción a los Estudios Universitarios de Psicología. Y tienen allí explicados cómo realizar, cómo implementar las etapas que comprende el proceso de lectura. Es decir, ¿qué implicaría en el caso de este texto la prelectura, la lectura propiamente dicha, ahí los tenemos subrayados, y la poslectura? Recordando que, decíamos, en la poslectura nosotros reformulamos esa información a través de alguna técnica de estudio que nos permite dar cuenta de lo que comprendimos. Allí tenemos, por ejemplo, un resumen de ese texto sobre el origen de la universidad, de nuestra universidad. Muy bien, perfecto. Entonces, el ejemplo incluye lo que decías vos, la prelectura, la lectura propiamente dicha, ¿no?, teniendo en cuenta los subrayados y, por supuesto, las ideas principales, los títulos, los paratextos y demás. La poslectura, y en este caso, entonces, se utiliza un resumen, que ya vamos a ver en el último cuadernillo que hay una pequeña diferencia, lo habíamos adelantado, con la síntesis, porque la síntesis supone ya un decir, es un extracto, pero con mis propias palabras, con mis propios términos, a mi manera, digamos. Tal cual. Bueno, perfecto. Entonces, con eso daríamos lectura y habríamos pasado revista a este tercer cuadernillo, ¿verdad? Así es. Ahora ya nuestros aspirantes pueden pasar al material del cuadernillo de actividades, ¿sí? Ahí se van a encontrar con un texto académico sobre el modo de trabajar del hombre de ciencia para poder aplicar estos conceptos que hacen a las etapas del proceso de lectura, la jerarquización de ideas principales y secundarias, jerarquización de conceptos y también palabras claves. Y entonces los invitamos a que en el próximo presencial, que es este viernes, bueno, puedan traer todas las dudas, las consultas, y las podemos trabajar entre todos, ¿no?, como lo venimos haciendo en los encuentros anteriores. Tal cual, así Así que es. ojalá tengan tiempo para poder ver este video y poder trabajar el cuadernillo de actividades. Ujú. Así es, y registrar si hay alguna duda, alguna inquietud para que podamos abordarla y resolverla entre todos en el presencial del viernes. Y nos vemos. Gracias, Lore, como siempre.